muchas bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les doy la bienvenida al comentario día por día de la lección número 8 para el 23 de mayo del 2020. Lección titulada La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te rogamos que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que nos permitas comprender tu revelación, deleitarnos en ella y ponerla en práctica para glorificar tu nombre y testificar ante los hombres que tú eres grande y que para siempre es tu misericordia. Guíanos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Para memorizar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1-4. El estudio de esta semana nos lleva al primer libro de la Biblia, el Génesis, donde vemos el poder de la palabra de Dios en la obra de la creación del mundo, donde también percibimos el gran amor de Dios por la humanidad, al ver cómo crea cada detalle y organiza todo para que su obra culminante, el hombre, tuviera todas sus necesidades físicas, mentales y espirituales suplidas. También encontramos enseñanzas y principios fundamentales, como lo son la unidad de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación del hombre, el día sábado, el matrimonio entre el hombre y la mujer, el origen de las lenguas, los 7 días literales de la creación del mundo, la correcta forma de alimentarnos, entre otros temas de vital importancia que nos muestran su origen en el Génesis. El libro de Génesis es un pilar para entender el resto de la Biblia. Su mensaje es rico y complejo. Es un libro que habla acerca de relaciones entre Dios y su creación, entre Dios y la humanidad, y entre los seres humanos entre ellos mismos. Génesis nos enseña que solo hay un Dios verdadero y soberano sobre todo lo que existe. Este libro también nos enseña la forma en la que Dios inicia y hace pactos con su pueblo escogido, prometiendo su amor y protección a sus criaturas. El espíritu de profecía nos dice: en la actualidad, los hombres aseveran que las enseñanzas de Cristo con respecto a Dios no pueden verificarse por medio de las maravillas del mundo natural, porque la naturaleza no se halla en armonía con el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta supuesta falta de conformidad entre aquella y la ciencia no existe. La palabra del Dios de los cielos no concuerda con la ciencia humana, pero está en perfecto acuerdo con su propia ciencia creada. El Dios vivo merece nuestro pensamiento, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador del mundo, como creador del hombre. Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Él no ignoró nuestra esencia cuando fuimos formados en secreto. Sus ojos vieron nuestro ser, aun siendo imperfectos, y en su libro fueron escritos todos nuestros miembros cuando, sin embargo, no existía ninguno de ellos. Él sopló en nuestra nariz el aliento de vida. La inspiración de Dios nos ha dado entendimiento. Matutina, alza tus ojos, página 276. Domingo, 17 de mayo.
En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este corto versículo es la declaración más profunda y significativa que se haya dicho. Sin embargo, el libro El origen de la vida contradice la palabra de Dios y provoca debates acalorados, teorías extravagantes y grandes desacuerdos. Abundan las hipótesis humanas que han querido apagar la voz clara de Dios y la verdad revelada en la Biblia de que Él es el Creador y nosotros sus criaturas. En la actualidad, científicos arrogantes asumen que la evolución biológica y filosófica es una verdad indiscutible, pero la Biblia nos muestra cómo ha actuado Dios y nos invita a humillar nuestro intelecto ante la majestad del Creador, a aceptar que con nuestra razón limitada no podemos comprender las alturas de su conocimiento y las profundidades de su revelación. El libro de Job, en el capítulo 38, verso 4, respalda a Génesis 1:1. El Señor nos pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. El relato de la creación, en Génesis 1, debe ser aceptado por la fe. La carta de los Hebreos, en Hebreos 11:1 al 3, nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por otra parte, Juan 1:3 declara: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verso se refiere a Jesús. Él estaba presente al momento de la creación, y así como estuvo al principio, estará también al final, porque Él es el Alfa y la Omega. Solo mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. La educación, página 134. La ciencia de los hombres está basada en un pilar que se puede mover, y es el pilar de la observación y la comprobación. Pero esta observación y esta comprobación solo se pueden llevar a cabo mediante el filtro de la razón humana. Y la razón humana, así como la humanidad, se seca y se marchita. Pero la creación, la ciencia de la Biblia, está basada sobre un pilar que no puede ser conmovido, y es la revelación de Dios, la cual se recibe por fe y en fe. Esta fe se recibe y se desarrolla, se amplía por el oír la palabra de Dios. Si tenemos que escoger entre lo que dice la ciencia de los hombres y lo que dice la ciencia de la redención, la ciencia de la revelación, los sabios, los humildes, los mansos, sabrán qué elegir: aquello que no se marchita, aquello que no puede morir, porque es de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor. Entiéndase por hierba y flor todo aquello que está basado en la filosofía humana, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si la Biblia me dice a mí que Dios es el Creador, yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Si la ciencia dice que el Creador no existe y que debemos nuestra existencia y la belleza de este mundo a la evolución, yo no lo creo, porque los hombres mienten, pero Dios jamás. Lección para el día lunes, 18 de mayo. Los días de la creación. Durante los últimos años,
una de las partes de la Biblia que más ha sido atacada es el relato de la creación. Los darwinistas argumentan que, al parecer, nuestro planeta tiene unos 15.000 millones de años de edad. En cambio, para otras personas que han hecho un cuidadoso estudio de las genealogías que aparecen en la Biblia y de la historia secular, la humanidad ha existido por solo unos 6.000 años aproximadamente. Por otra parte, se ha puesto en duda que la semana de la creación sea literal. La narración de Génesis 1, 4 al 5 dice: «Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día». Vemos que desde el comienzo Dios estableció el ciclo de día y de noche. Queda claro que el relato del Génesis describe el periodo de 24 horas que todos conocemos. No describe grandes periodos de tiempo indefinidos. Describe un día de 24 horas, una semana literal. Podemos entender con claridad el lenguaje del relato bíblico porque encaja en el contexto de algo que vivimos todos los días. Desde que nacemos hasta nuestra muerte, vivimos en una constante sucesión de días completos de 24 horas. En toda la historia del pueblo hebreo, la tarde, es decir, la puesta del sol, siempre ha significado el comienzo de un nuevo día de 24 horas. Sabemos que el relato de la creación en Génesis se refiere a días literales de 24 horas, porque desde allí Dios le entregó al hombre el séptimo día, el sábado, para que el hombre descansase de los otros 6 días de labor que tiene la semana. La semana de 7 días nace en Génesis, y el bendito sábado, el santo sábado, es testimonio vivo de que Dios es el Creador y que nuestro Creador es todopoderoso, pues no necesitó valerse de la evolución o de grandes períodos de tiempo para crear los cielos y la tierra, para crear la humanidad. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El espíritu de profecía nos dice: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación, y en el séptimo Dios reposó, y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos períodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Patriarcas y Profetas, capítulo 9, párrafo 1 y párrafo 3. Lección para el día martes 19 de mayo. El sábado y la creación. El sábado sigue siendo el séptimo día de la semana, aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha modificado su definición. Los nuevos diccionarios pueden decir que el domingo es el séptimo día, y los nuevos calendarios también. Pero la Biblia dice que el séptimo día es el sábado, y así será por siempre. Porque aunque la hierba se seque, y aunque la flor se marchite, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no muda, la palabra de Dios permanece para siempre.
contrario a lo que algunos suponen, el sábado, Shabbat, no es exclusivo del pueblo hebreo o judío. Dios bendijo, santificó, separó el séptimo día antes de que existiesen los judíos como nación, antes inclusive de que existiera el primer judío. En este sentido, es una señal para cualquier ser humano que reconoce en Dios a su Creador. Además, la Biblia coloca el sábado en el centro de un conflicto por la verdadera adoración. El sábado es el cuarto mandamiento de una ley que no puede ser cambiada, y el ser humano no tiene derecho a cambiar los tiempos o las leyes establecidas por Dios. La ley de Dios confirma la duración de cada uno de los días de la creación, incluido el séptimo mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el Señor el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 8 al 11. La santidad del día sábado ha sido atacada con muchos argumentos. Uno de ellos es que la ley fue para el Antiguo Testamento y que los 10 mandamientos ya no aplican para la iglesia cristiana en el Nuevo Pacto. Argumento falso, argumento falaz, porque la palabra de Dios dura para siempre. Y Éxodo 20 comienza, y habló Dios todas estas cosas diciendo, lo que quiere decir que los 10 mandamientos no son palabra de Moisés, son palabra de Dios y por lo tanto no caducan, por lo tanto no han sido abolidos, son para siempre, para todo hombre, para toda nación y en toda época. Así como el mandamiento 1 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o el mandamiento 2 que dice, no te hagas imagen ni semejanza para adorarla, ni el mandamiento 3, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, ni el mandamiento 5, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ni el mandamiento 6 que dice, no matarás, ni el 7 que dice, no cometerás adulterio, ni el 8 que dice, no robarás, ni el 9 que dice, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, ni el 10 que dice, no codiciarás, han dejado de estar vigentes para la cristiandad hoy. Tampoco el 4 mandamiento ha sido abolido. Otros atacan la observancia del sábado, vigente para nosotros hoy, bajo el argumento de que este mandamiento era solo para el pueblo judío. Pero esto es una mentira, porque el mandamiento del sábado fue dado también para Adán, que no era judío. Además, el Señor Jesucristo lo guardó cuando estuvo en la tierra como ejemplo para nosotros. Lucas 4:16 así lo dice, y en Mateo 24:20 el Señor aconseja a sus discípulos que oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Texto que muestra que el Señor consideraba que el día de reposo seguiría vigente aún después de su muerte, por allá por el año 70, cuando los discípulos debieron salir huyendo de Jerusalén. De manera que el mandamiento del sábado sigue vigente y seguirá vigente por la eternidad, como lo dice Isaías 66, 22 y 23. Este mandato, el 4 mandamiento, no es para un determinado grupo de personas, es para toda la humanidad en general, porque es un mandamiento que nos recuerda que Dios es el Creador, porque además también nos recuerda que nosotros somos seres humanos que trabajamos, que nos cansamos y que necesitamos cesar, descansar, cambiar de ritmo para dedicarle un día completo de adoración al Señor. Esto no quiere decir que los adventistas solamente adoramos a Dios el sábado, no. Los adventistas adoramos a Dios todos los días de la semana porque Él es nuestro Creador, todos los días de nuestra vida. Pero el día de reposo es especial porque Él lo apartó desde la creación, lo reposó cuando estuvo en la tierra y además nos dice que lo vamos a guardar con Él en la eternidad. Isaías
66:23. También es cierto que a ningún otro día de la semana el Señor lo llama santo, pero al sábado sí lo llama santo, lo llama delicia, glorioso de Jehová. Isaías 58:13. Si alguien quiere decir que el sábado ha sido abolido, que ya no hay que guardarlo, que era solo para los judíos, se alía con el enemigo, se aparta de la verdad de la Biblia y se pone en contra de Dios. Pero nosotros no lo hacemos, porque por la gracia del Señor queremos obedecer lo que Él manda. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lección para el día miércoles 20 de mayo. La creación y el matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Desde el inicio fue el plan de Dios de que la familia estuviera constituida por un hombre y por una mujer. Posteriormente, los hijos, bajo la bendición del sagrado matrimonio. Nunca hubo ni habrá otra forma, pero el pecado trajo relaciones ilícitas entre personas del mismo sexo desde hace siglos atrás. Inclusive lo podemos ver en Génesis 19:4-5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los hombres de Sodoma y de Gomorra se habían entregado a una vileza. Se encendían en sus pasiones, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y en algunas ocasiones hombre y bestia. Esto lo hacían guiados por el padre de la mentira, quien se goza llevando a la humanidad lo más lejos posible del plan de Dios. Mateo 19:4-6 nos dice: ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Por otra parte, cada día son más las parejas que deciden tener vida en común y tener hijos, pero sin casarse. Estamos viviendo en una sociedad donde muchos no quieren comprometerse, y mucho peor, no quieren seguir las indicaciones del Señor. Argumentan que al momento de no entenderse se pueden separar sin complicaciones. Pero esto no es lo que Dios planeó para nosotros. Este no es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Dios quiere que en el matrimonio la pareja esté unida bajo su santa bendición hasta que la muerte los separe, porque ambos se complementan y ambos son una sola carne bajo la bendición del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Esto nos dice el espíritu de profecía. Dios mismo dio a Adán una compañera, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera, y que podría ser una sola carne, y que podría ser una sola cosa con él, en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como si fuera una inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. El Hogar Cristiano, página 21. Lección para el día jueves 21 de mayo. La creación, la caída y la cruz. La creación fue perfecta, buena en gran manera, como lo dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. El plan de Dios para la humanidad era perfecto. No estaba incluido el dolor, la muerte, el sufrimiento, pero vino la caída de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios, y fue necesario tomar decisiones, ya que todo acto tiene sus consecuencias. El hombre pecó, y la paga del pecado es muerte. Por eso tuvo que salir del Edén. Pero Dios, en su infinita misericordia, creó un plan de redención para que tuviéramos esperanza por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo y llevó el peso de nuestros pecados para que podamos ser salvos y así vivir por la eternidad con nuestro Padre Creador, como fue su anhelo desde un inicio, cuando nos creó del polvo de la tierra. Estos acontecimientos, como lo son la creación, la caída, el Mesías prometido y la redención final, han de ser estudiados con diligencia. Todos ellos se vinculan y son la base de la salvación de la humanidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo confirma la entrada del pecado por medio de un hombre, y de igual forma viene la reconciliación por medio de Jesús. Como lo dice Romanos 5:12, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La evolución dice que Dios no existe, y el pecado tampoco. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz es solo un invento del cristianismo, o en el mejor de los casos, es un acontecimiento histórico exagerado por la Iglesia, para crear adeptos en torno a una declaración de fe. Esto es lo que creen los científicos que apoyan la evolución como el origen de la humanidad, y creen que Dios y que Jesucristo y que la entrada del pecado al mundo es solamente un mito. Afirman que Dios no existe, tampoco existe tal cosa como el pecado, tampoco existe la culpa. Somos hijos del azar y de la selección natural, según la mayoría de científicos. La evolución teísta dice que Dios sí existe, pero que el relato de la creación y la caída son escrituras simbólicas. Y para ponerlos en contexto, digamos qué es la evolución teísta. La evolución teísta no es otra cosa más que la teoría que afirma que los seres humanos y la naturaleza de esta tierra vinieron a la existencia mediante la obra de la evolución, pero que Dios ordenó a la evolución que trajera a la existencia a los seres humanos y a la naturaleza. En otras palabras, los que creen en la evolución teísta creen que Dios existe, pero que Dios se valió de la evolución para crear al hombre y para crear la naturaleza. Que no somos creados directamente por Dios. Esto, en definitiva, echa por tierra la verdad bíblica. Creer en la evolución teísta tiene varias implicaciones, pero antes de enumerarlas, debo decirles que muchos cristianos hoy día creen en la evolución teísta. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que la evolución teísta debe ser la manera correcta como el cristiano debe entender la creación del mundo y del hombre. Muchas iglesias protestantes han aceptado, han abierto la puerta a esta teoría, negando de esta manera la verdad del relato literal de la creación. A continuación vamos a enumerar varios peligros terribles que implica creer en la evolución teísta. Primero, la evolución teísta nos lleva a una representación falsa de la naturaleza de Dios, ya que la muerte y el dolor son atribuidos al Creador como principios de la creación, porque la evolución teísta afirma que hubo muerte de especies.
Para que haya evolución tiene que haber selección natural. Y ellos afirman que Dios permitió la evolución, por lo tanto Dios permitiría la muerte en la evolución aún mucho antes de la caída de Adán y de Eva. Esto hace que la muerte no sea la consecuencia natural del pecado, sino que sea algo inherente a la creación de Dios, lo cual hace quedar mal al Señor. Así no es Dios. El creacionismo progresivo, de igual manera, admite millones de años de muerte y sufrimiento antes del pecado. Por esto la Iglesia Adventista no acepta la teoría de la evolución teísta, ni tampoco el creacionismo progresivo. La evolución teísta consiste en creer que Dios creó al mundo a través de la evolución, que se valió de largos periodos de tiempo en los cuales hubo selección de especies y las más fuertes prevalecieron sobre las más débiles. Esta teoría asegura que el relato de la creación del Génesis es simbólico y no se puede tomar desde ningún punto de vista como literal. Aceptar esta teoría equivale a negar lo que dice la Biblia en los 10 mandamientos, Éxodo 28 al 11, donde se asegura que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. También sería negar que Adán y Eva existieron, y que el mismo Señor Jesús enseñó que ellos fueron personas literales, como cuando tomó como fuente de referencia autoritativa el relato de los orígenes y dijo: «Al principio no fue así», y citó: «Varón y hembra los hizo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». En el Nuevo Testamento, Jesús se basa en la creación bíblica registrada en Génesis para dar respuestas sobre temas tan importantes como el matrimonio. Mateo 19, 4 al 5. Así que nos toca a nosotros, hermanos y hermanas, si elegimos creer en lo que dijo Dios en los 10 mandamientos, en lo que afirmó el Señor Jesucristo, cuando confirmó que Adán y Eva no eran un mito, sino literales. Cuando confirmó que la creación en 7 días fue literal, al decir que el día de reposo fue hecho para el hombre. O si creer a lo que dicen los científicos o algunas religiones que se han declarado creyentes de la evolución teísta. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? La evolución teísta no reconoce a Adán como el primer hombre, como tampoco que fue creado directamente del polvo de la tierra por el Señor. Génesis 2:7. La mayoría de los que creen en la evolución teísta creen que la historia de la creación es un cuento mítico con significado espiritual. Sin embargo, el pecador Adán y el Salvador Jesús están totalmente relacionados en la Biblia. Romanos 5, 16 al 18. Por lo tanto, lógicamente, si convertimos a Adán en mito, debilitamos seriamente el fundamento bíblico del trabajo de salvación del Señor Jesús. Vamos a terminar leyendo este revelador pasaje del espíritu de profecía. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera, somos inducidos a adorar al Creador y a confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el sepulcro. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra
y más ancha que la mar. Job capítulo 11, versos 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1:20. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Esperamos que haya sido comprensible y que haya sido de gran bendición para todos los oyentes. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La creación proclama tu perfección. Los redimidos proclaman tu misericordia. La naturaleza toda dice que tú eres Dios. Gracias, eterno Padre, por entregarnos a tu Hijo amado para que nos diera eterna salvación. Gracias por darnos tu gran e infinita misericordia que nos sostiene en este mundo tan cruel, tan injusto. Gracias, Señor, porque has levantado a hombres y mujeres que predican tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por cada pastor, gracias por cada anciano, por cada predicador o predicadora. Gracias por las Dorcas, por los diáconos, por las diaconisas. Gracias, Señor, por cada miembro de tu iglesia, al cual usas como instrumento en tus manos. Gracias, Padre, porque fortaleces el corazón triste, consuelas a los que lloran, satisfaces los corazones que están hambrientos y sedientos de justicia. Gracias, Señor, y muchas gracias por darnos la seguridad de la salvación eterna si permanecemos en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros rencores. Pero con ese perdón también danos el poder para vencer cada pecado en cada forma en la que se presente. Gracias, Señor, porque nos has librado de las mentiras del enemigo, y a los que aceptan tu palabra tal como ella se revela, les das la seguridad de que no serán entrampados por tantas mentiras, tantas argucias, tantas estratagemas del diablo en este último tiempo. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén, Señor.